Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Aguirre. Amigos lindos que nos siguen a través de Suyapa TV y Suyapa FM Estéreo 102.1. Bienvenidos a su programa Con Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en compañía de la doctora Delmi Castillo. Elinadi, bienvenida. Un placer. Que con alegría yo la recibo porque es una de las doctoras, hoy cuando viene la gente se nos revuelve, ¿verdad? Pero hoy no vamos a recibir llamadas, hoy vamos a abordar el tema porque casi siempre se nos dificulta un poco terminarlo, pero esto es muy importante que usted ponga atención porque estaremos hablando acerca de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la diabetes. También de los que están contraindicados si es diabético, eso es muy importante. Vamos a ver, doctora, eso es uno de los mayores temores que entra la persona cuando le dan el diagnóstico. ¿Qué medicamentos? Incluso, yo siempre lo menciono, lo hemos dicho con usted, cuando se le recomienda el uso de insulina, ¿verdad? La aplicación de insulina, hay una negativa del paciente, no quiere. Sí, bueno, primero que todo es saber por parte del paciente que el médico prescribe según tanto los niveles de glucosa como parámetros clínicos y parámetros de laboratorio que se le solicitan al paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que viene debutando con la enfermedad. ¿A qué se le llama debutando? Entonces empieza con su orinadera, bebedera de agua, leve pérdida de peso. Entonces, este paciente le mandamos a hacer ciertos estudios a nivel de química sanguínea y salen alterados. Entonces, la primera línea de tratamiento, en el caso de ser tipo 2, en los diabéticos tipo 2, pues la primera línea es iniciarle metformina según tolerancia. Si la tolera bien, porque hay mucho malestar gastrointestinal con el uso de este medicamento. Posteriormente a ello, dependiendo cómo vaya el paciente en cuanto al manejo de sus glicemias, entonces se requiere de otro medicamento. Entonces ya se llama terapia dual. A diferencia de los pacientes diabéticos tipo 1, que los tipo 1 o ya sea alguna de las variantes de estas mutaciones, las variantes MODY, que aquí definitivamente, como no hay insulina, entonces el tratamiento, el pilar del tratamiento desde el inicio de los síntomas, desde que se descubre la enfermedad, es la insulina. Entonces nosotros ya utilizamos insulina en el tipo 2, que es la diabetes del adulto, cuando ya el paciente definitivamente no ha tenido una buena respuesta a lo que son los fármacos tomados, como por ejemplo lo que más se utiliza, metformina, glibenclamida, aunque hay otra familia de fármacos, ¿verdad? Que vamos a ir hablando en el transcurso del programa para que sepan identificar que quizá a veces por estar utilizando, hay pacientes que tienen esa costumbre de que, bueno, me diagnosticaron azúcar, entonces me dieron metformina y glibenclamida. Va a ser para toda la vida. Y con eso se quedan toda la vida y toda la vida están con eso. Todo, o sea, todo, no, y eso no es así. Es porque no volvieron es porque a la no tuvieron un consulta. control. Sí. Entonces, por eso el paciente tiene que tener un control. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este paciente puede desarrollar una de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, puede desarrollar nefropatía diabética y puede entonces empezar a elevarse la creatinina, y en este tipo de pacientes hay que quitarle la glibenclamida y hay que disminuirle la dosis de la metformina o quitársela de un solo la metformina, dependiendo el grado de daño del riñón. Pero como nunca van a consulta, el problema es ese, de que ya llegan complicados a las emergencias de los hospitales. Vamos a hablar de eso de la metformina, doctora. Muchas personas dicen que cuando comienzan el tratamiento con la metformina, que es el medicamento de primera instancia, podemos decirlo, dependiendo cómo está el paciente, ¿verdad? Sí. Si viene comenzando, pues es como la terapia profiláctica que ustedes deciden, ¿verdad?, iniciar. Pero muchas personas aseguran que cuando consumen o ingieren la metformina como tratamiento, tienden a perder peso, y otras personas también a cierta pérdida de cabello. ¿Esto es un efecto secundario del medicamento? No de forma directa, o sea, también se dio esa moda de que la metformina disminuía de peso y esto. No, o sea, no, nada que ver. Lo que hace la metformina en sí es venir y a nivel del hígado disminuye la producción hepática de glucosa, y además de esto ayuda al cuerpo a poder captar
esa insulina que anda circulante, al captar la insulina circulante, por ende va a entrar la glucosa y va a hacer su proceso de metabólico. Entonces, que tiende a bajar de peso no es que es, o sea, no está aprobado por la FDA para pérdida de peso, no. Simple y sencillamente que al disminuir la resistencia, entonces el paciente utiliza esa insulina, claro, por ende utiliza la glucosa, obviamente el paciente se va a sentir mucho mejor. Que el paciente pierda peso solo usando metformina, hay que ver también la asociación de que quizá este paciente lo que necesite no solo sea metformina en su terapia, porque entonces estamos hablando de que este individuo está catabólico, está perdiendo peso, pero ¿por qué? Porque a pesar de la metformina que ayuda a captar la insulina, pero el hiperinsulinismo es tal que todavía hay estas hiperglicemias, entonces necesitamos ayudarle con otro fármaco a la terapia, sí, ¿verdad? Entonces el paciente puede estar con metformina, vaya, de estos pacientes típicos nuestros, ¿verdad? Que es lamentable, pero es cuestión como cultural, que se pierden desde la consulta y regresan ya y es que solo metformina he tomado, pero ¿cuánto anda su glucosa en ayunas? Sí. 300, 400. Entonces eso indica, no, este paciente no está controlado, sí, nunca se controló. Sí. Entonces, obviamente, con solo metformina va a perder peso, sí, pero no por el medicamento. En sí va a perder peso porque Dios ha sido muy sabio. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo no utiliza la glucosa? Viene y se activa a nivel del organismo otras vías metabólicas, en donde empieza a utilizarse otra fuente de energía. Sí. La principal fuente de energía es la glucosa, pero como el cuerpo cree que no tenemos glucosa, entonces ¿qué va a hacer? Va a empezar a utilizar la grasa. Entonces el paciente empieza a perder grasa, claro, peso, y no es que está a dieta, es porque está catabólico, y luego después de la grasa empieza el músculo, que va por un proceso. Exactamente, si no se logra controlar. Sí. Entonces el paciente, a veces podemos ver estos pacientes que han tenido esas hiperglicemias, esos estados no controlados de glucosa, entonces llegan a nuestra consulta sumamente delgados, con aquella piel pérdida de la elasticidad, seca, en un estado deplorable. Entonces, y todo es por esto, pues, por el estado de hiperglicemia. O sea, no podemos culpar al medicamento. Y muchas veces hay una negativa de la persona, le dicen, bueno, vamos a seguir con la metformina. No, a mí quíteme eso, porque eso me hizo daño. Quizás las personas que nos están viendo y escuchando han pasado por este proceso y como ha sido un efecto secundario de una mala administración, un mal control del medicamento. No en sí porque el medicamento vaya a tener efectos tan dañinos como eso, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa, doctora. Al regreso vamos a seguir hablando de estos medicamentos que son más utilizados para el paciente diabético, para el control, y cuáles están definitivamente contraindicados. Ese es el término, me gusta la doctora Ana, atenta. Gracias por estar con nosotros. En un momento regresamos, no nos cambie. Les saluda Suani Aguirre, qué bueno que continúa con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo 102.1 y Suyapa TV en su programa Con Salud. Estamos hablando de los medicamentos que deben ser usados por los pacientes diabéticos y los que están contraindicados. También eso es muy importante, porque muchas veces me he fijado en eso, doctora Delmi Castillo, ella es mi invitada, médico internista, que hay personas que se basan no en criterio médico, sino en lo que la vecina, el vecino, el compadre toman. Y es decir, muchas veces vamos y le dicen, fíjese que me diagnosticaron diabetes. Ah, no, pues usted tome esta cosa que esto a mí me curó. Pero no nos vamos con el criterio médico, sino con el criterio de una persona que quizás le fue bien con X medicamento, pero somos distintos. Claro, cada individuo es diferente. Eso es de tenerlo claro y es una de las cosas más importantes. Cada individuo
es diferente, por ende va a responder diferente a la terapia que se le está brindando. Si es diabético tipo 2, nosotros iniciamos metformina, perfecto, pero no tolera la metformina. Ok, ¿a qué se le llama no tolerar la metformina? Entonces el paciente viene y nos dice, doctora, me da muchos gases la metformina, me da diarrea, me da muchas agruras la metformina, porque hay que tener claro, el metformina es el nombre genérico, pero existen diferentes casas comerciales que han ido como que perfeccionando la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entre mejor sea el medicamento, significa que va a ser un poco más elevado el costo. Y por eso existen metforminas en el mercado de diferentes casas farmacéuticas que tienen cubierta entérica, una capa entérica. Entonces, ese le confiere una cierta propiedad de que cuando se ingiere el medicamento, llega a su estómago, pasa al intestino y en el intestino hace la acción. Entonces, allí nos evitamos ciertos malestares gastrointestinales relacionados con esto. Otra de las opciones que nosotros hacemos es disminuir la dosis. Ok, si son pacientes geriátricos, pacientes ancianos, pues ya no se inicia 850, sino que la partimos a la mitad. Bueno, va a utilizar 425 miligramos o una metformina de 500 miligramos una sola vez al día, según tolerancia, con la mezcla de otro fármaco. Y ahí vienen las diferentes familias de fármacos que existen para la utilización en cuanto a la terapéutica de la diabetes, y eso es muy importante. Dentro de los más conocidos, y creo que el más conocido a nivel de la población, es la glibenclamida, ¿verdad? La glibenclamida pertenece a un grupo de familias que se llaman los secretagogos de insulina. ¿Qué es eso? O sea, van a actuar a nivel del páncreas. ¿Y qué hace en el páncreas? Que libere la poca insulina que tiene. Eso hace las sulfonilureas. O sea, lo que hace es es la glibenclamida. Es como que forza a hacer ese trabajo al páncreas de liberar insulina. Por ende, el paciente acá tiende a bajar los niveles de glucosa. Y es una familia muy buena para bajar hemoglobina glicosilada. Le baja de 1 a 2% de hemoglobina glicosilada. Expliquemos qué es la hemoglobina glicosilada, doctora, para aquellos que por primera vez están escuchando y viendo el programa. Claro, como buen paciente diabético es importante saber cuáles son sus metas y sus objetivos. Y la hemoglobina glicosilada forma parte de los objetivos glucémicos. Es la fracción de la hemoglobina a la cual se adhiere glucosa. Entonces, esa fracción A1C se mide en el laboratorio y nos da parámetros. Lo normal en un paciente no diabético, nada, es que esté por debajo de 5.7, porque si ya va de 5.7 a 6.4, ahí estamos hablando de un estado premórbido de diabetes, que es la prediabetes. Y si sube de 6.5, ya es criterio diagnóstico de diabetes. Ahora bien, si usted ya es diabético, tiene que tener su meta de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, dependiendo, porque si ya es un paciente de edad adulta, aquí ya es un poquito más flexible. Entonces la hemoglobina glicosilada va a oscilar entre 7.5, 8. Lo que se le quiere dar a este paciente es calidad de vida, evitando hipoglicemias y evitando que se le suba el azúcar como hiperglicemias. Entonces, las sulfonilureas, que a esa familia de medicamentos pertenece la glibenclamida prácticamente forma parte de las primeras generaciones de esa familia. En los países del primer mundo realmente no se utiliza. Existen otras que son los hermanos menores. Podríamos decirle los hermanos menores de la glibenclamida. La glibenclamida es como la hermana mayor junto con otros fármacos de primera generación. Y los otros, la glimepiride, por ejemplo, y la glicazida, son un poquito, en cuanto a su mecanismo de acción es el mismo,
pero tienen un poco menor, en el caso de la glicazide, un poco menor riesgo de hipoglicemia, Sí. ¿verdad? Pero igual, en sí, estos pacientes, Sí. esa familia de medicamentos está contraindicada, o sea, no se debe usar en un paciente diabético que ya tenga falla renal, que ya tenga un daño renal. No debe ser. O sea, decimos glibenclamida, que si bien ayuda a que el páncreas secrete la insulina, el problema que se está dando es que pueden haber bajones de azúcar, ¿verdad? Claro. Que son las hipoglicemias. Eso, por eso ustedes tratan de irlo no recomendando mucho, ¿verdad? Sí, o sea, es un perfecto, como le comentaba, es un perfecto grupo de medicamentos. O sea, es una familia de medicamentos muy buena. Tiene sus efectos secundarios, principalmente la hipoglicemia relacionada, porque ¿qué va a hacer? Va a hacer que el páncreas secrete insulina. Pero además de eso, tiende a aumentar levemente de peso. Entonces uno ve el perfil del paciente. ¿Qué perfil de paciente? ¿Qué tipo de paciente tengo enfrente? Si es un paciente obeso, si es un paciente que yo quiero bajarle la hemoglobina glicosilada, pero es obeso, quiero llegar a metas, objetivos glucémicos en este paciente, realmente yo utilizaría otra familia de medicamentos. La guía nos dice, ok, si el paciente, la siguiente terapia que podemos utilizar son los agonistas de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2. ¿Qué es eso, doctoras? Es bien simple. Son fármacos más nuevos, ¿ok? Más nuevos, en los cuales lo que hacen es trabajar conjuntamente. En el caso de los agonistas de la GLP-1, hacen que ciertas sustancias en nuestro organismo a nivel gástrico se liberen y que el vaciamiento gástrico sea más lento, disminuyen los niveles de glucosa y ayudan con lo que es el peso. Cuando a me dice disminuir el peso. Vaciamiento más lento, ¿me está hablando de evacuaciones menos frecuentes o durante, o sea, que pocas el durante proceso todo de el día? digestión va a ser un poco más largo, va a haber mayor saciedad por parte del Muy paciente. bien. Entonces, estos medicamentos son más nuevos. Obviamente tenemos la liraglutide, hay nombres comerciales, pero Sí. por X no vamos a mencionarlos. Está la dalaglutide. Entonces tenemos a disposición esos fármacos aquí en el país. Puede ser recetado por el internista, puede ser recetado por el endocrinólogo, perfectamente, pero el costo es muy alto. Entonces uno ahí se pone en consenso con el paciente. Usted puede adquirir ese fármaco y si lo puede adquirir, con todo gusto, vamos. Claro. Su metformina y el tratamiento. Ahora bien, esta familia de fármacos, lo que son los agonistas de la GLP-1, estos fármacos son inyectables, ¿verdad? Son inyectables. Uno es diariamente y el otro es semanalmente. Entonces se le dice al paciente, se va a estar inyectando, además de los cambios en el estilo de vida. Claro. Eso es básico. Y los fármacos, sí, porque aquí Sí. estamos hablando de fármacos, pero el pilar del tratamiento en cuanto a la diabetes Es eso. el cambio en el estilo de vida. O sea que la cobertura que es prácticamente de una semana. Sí. La cobertura o el funcionamiento dentro del organismo. fármaco. En el caso, Sí. digamos, de este otro medicamento más nuevo que se lanzó el año pasado, sí, es de una semana. Entonces, cada semana se está inyectando, más su metformina. Tenemos también la familia de lo que son los inhibidores de la SGLT2. Esta familia de fármacos actúan a nivel del riñón, ¿ok? A nivel del riñón. Entonces, allí hacen un cierto mecanismo en donde no se da la absorción de glucosa. O sea, el riñón pierde glucosa. Ya vamos a hablar un poco de esto para que sigan atentos. Es importante cuáles deben ser los medicamentos que se prescriben. Y hay veces no se usan más medicamentos, únicamente la terapia con la insulina. Vamos a regresar con este interesante tema que es los medicamentos que deben recibir los pacientes diabéticos. Ya volvemos, no nos cambien.
Continuamos en sus programas Con Salud. Les saluda Suanis Aguirre hablando sobre los medicamentos para las personas con diabetes. Nos quedamos en esta parte de ciertos medicamentos, doctora. Sí, yo creo que, bueno, para continuar, ¿verdad? En cuanto a lo que es el diálogo, los inhibidores de lo que son la SGLT2 trabajan a nivel del riñón, haciendo que el riñón no reabsorba glucosa, azúcar. Entonces, literalmente el paciente va a orinar normal, pero en lo que orina, va a orinar dosis, o sea, bastante glucosa, porque no se va a reabsorber. Entonces, estos fármacos son muy nuevos ahorita en cuanto a lo que son estudios de seguridad cardiovascular. Esta familia de fármacos tiene efecto de clase de que disminuye el riesgo cardiovascular, principalmente la empalifosina. También tenemos en el mercado, a nivel del mercado, tenemos tanto la canalifosina. Entonces podemos utilizarlo nosotros, ver la mezcla. Ya el médico decide si hace la mezcla con metformina o solo lo deja con este fármaco. Entonces ya eso ya depende del médico. Estos ayudan mucho si tienes cierta pérdida de peso, ayuda con el peso, o sea, ayuda a disminuir de peso un poco al paciente, claro, no tanto, pero sí es significativa la pérdida, y ayuda al paciente a lograr metas terapéuticas un poco más rápidas. Se le cataloga también como un secretagogo de insulina no sulfonilurea, porque el paciente literalmente va a perder glucosa, y eso es muy bueno, muy bueno. Entonces, tiene probado lo que es la nefroprotección, protección al riñón, y también protección a lo que es el corazón, ¿verdad? O sea, el riesgo cardiovascular. Estos fármacos, pues, es una familia de fármacos muy buena. Los tenemos en Honduras. Tenemos en Honduras en diferentes presentaciones. Las casas, con lo que son las casas realmente, las casas matrices, pues las casas que lo producen. El costo ya sí es un poco más elevado, pero si el paciente lo puede adquirir, uno como médico se lo prescribe. Y el paciente anda muy bien controlado con estos fármacos. ¿Estos fármacos son, doctora, perdón que le interrumpa, vía oral o se administran? Estos son vía oral. Estos son vía oral. También existen en el mercado que se utilizan mucho lo que son otra familia de fármacos, que son los inhibidores de la DPP4, así. Yo se los digo de forma resumida, porque ¿para qué decir el nombre extendido? Porque no nos van a entender y no nos vamos a entender. Entonces, no. Entonces, estos fármacos son muy buenos en los casos de los pacientes, por ejemplo, que no toleran metformina. Entonces, le dice, ok, no tolera metformina, pues inicie un inhibidor de DPP4. Entonces, perfectamente usted se lo inicia puede ser terapia dual con cualquiera de las otras familias, y andan muy bien los pacientes. También son fármacos muy buenos en la población geriátrica, en los pacientes adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no provocan hipoglicemia, ellos no van a actuar a nivel del páncreas, ellos actúan casi un poquito igual que los agonistas de la GLP-1, evitando que se degrade una enzima. Entonces son como primos. Los inhibidores de DPP4 y los agonistas de la GLP-1 son como primos, pongámoslo así. Pero esta familia de fármacos, ya los inhibidores de la DPP4, son muy bien tolerados por los pacientes y nos ayudan, 1.5% de hemoglobina glicosilada baja, ¿verdad? 0.5 a 1, pero realmente son fármacos que el paciente puede permanecer estable. Ojo con lo que vamos a decir, doctora, porque de repente puedes decir, qué excelente medicamento. Quiere decir que si me aceleran mi metabolismo, si yo expulso más rápido la glucosa, o sea que puedo comer esos postrecitos, las tortillas. Sí, usted acaba de decir algo. La doctora Delmi Castillo va a hacer la aclaración en este momento. No. Uno tiene que ser un buen paciente. Un buen paciente. Usted acaba de tocar un tema tan importante, pero tan importante, porque es lo que pasa. Ahora caemos a las insulinas. El paciente cree que sí es cierto, la insulina que me va a dejar ciego, que esto y lo otro, esos son tabú. O sea, que sí es cierto que de forma transitoria
puede hacerle una pérdida de la visión, sí, por ciertas cuestiones en cuanto a receptores, otras cuestiones que ya el médico conoce. Entonces uno le explica al paciente, es transitorio, y un buen apoyo por su oftalmólogo o su retinólogo, andamos cheque, andamos bien. El asunto es ese, el paciente no educado viene y come lo que quiere y cuanto quiere porque cree que la insulina le va a bajar el azúcar. Y cree que, no, doctora, llegan a la consulta, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Hoy ando 120 el azúcar. Ay, excelente, me alegra. Y en su casa, ¿cómo la anda? ¿Cómo camina el azúcar en casa? Ah, pues bueno, entonces ahí ya empieza. Ah, bueno, mira, ahí a veces me llega a 140, 150, o no, a veces 160. Ajá, cuénteme. Y después de las comidas se la ha medido. Idealmente 1 o 2 horas después de comer. Ah, sí, no, la ando 260. La ando en 300. Significa que se comió un plato enorme de carbohidratos. ¿Me explico? Sí. Pero como cree que la insulina va a hacer todo el trabajo y cree que el doctor va a estar convencido completamente con esos 120 que anda en el día de la consulta, uno le pide los exámenes al paciente. Y en los exámenes uno mira. Salen reprobados, entonces. Allí están aplazados. Entonces uno le dice, mire, no, vaya, poniendo un nombre, don Juan, mire, don Juan, esto está mal. Usted aquí sí amanece bien hoy, pero porque fijo ayer dijo, voy donde la doctora, voy a cenar menos. Ya los conoce. Sí. O dice, me voy a portar bien los últimos 3 días para que la doctora mire que estoy bien. Pero la hemoglobina glicosilada, si no miente. No hay ninguna otra limitación, no miente. En los casos, tenemos limitación en los casos de los pacientes renales, por ejemplo, porque por per se la disfunción renal que tienen, sabemos que no hay una buena, ¿cómo le explico? Un buen mecanismo en cuanto a lo que es el nivel de sangre, ¿verdad? De hemoglobina. Entonces, ahí nos tienden a salir falsos positivos y falsos negativos. Entonces, hay ciertas limitaciones. Hay algo que quiero preguntarle, doctora, y que no lo puedo dejar de pasar, no lo puedo dejar pasar por alto en esta mañana, y es que ¿cuáles son los niveles adecuados? Yo he escuchado lo que ustedes como especialistas dicen, pero también muchas personas dicen, a mí el médico me dijo que si yo andaba, por ser diabético, si ando en ayunas, el azúcar en 150 o 200, estoy bien. O sea, yo quisiera que hoy usted nos diga cuáles son realmente los niveles que se esperan, el máximo y el deseado y el mínimo en un paciente diabético. Eso es muy importante, porque hay que catalogar al paciente en qué grupo de edad está. Si es un paciente adulto mayor, lo que nosotros queremos darle a este paciente, hay que determinar si es un anciano frágil, no frágil, eso en base a ciertas categorías, ¿verdad? Categorizaciones que se hacen. Pero lo que se le quiere dar a este paciente anciano es calidad de vida. Entonces, queremos acá que ande las glicemias, pues puede andar de 80 a 140, 145 en ayunas. De 80 a 145. Hasta 150 puede andar, digamos, un paciente con un cáncer terminal, por ejemplo. Usted no quiere que ande con 6.5 de glicosilada y con 120 de... No, porque ¿qué tal si este paciente le hace hipoglicemias durante el día, durante la madrugada? Entonces lo que usted quiere es darle una calidad de vida a este paciente por mientras esté vivo. ¿Me entiende? Sí. Y posteriormente, ya si es un paciente pues anciano pero que está sano, entonces ahí sí las metas son un poquito, bueno, va a andar 7.5 u 8 su hemoglobina glicosilada y no máximo de 140, 150 de glicemia en ayunas. Estamos hablando de pacientes con ancianos, ahorita en ancianos. Adulto mayor. Adulto mayor, 60 en adelante. Sea que tenga o no alguna de estas enfermedades terminales. Sí. Eso es importante. O sea, hagamos la edad de 60 en adelante. Exacto. Ese es el criterio. O sea, que puede llegar hasta 150. Sí, máximo. Porque es que el estado de hiperglicemia, es que hay que tener claro,
el estado de hiperglicemia crónico daña todo el organismo. ¿A qué es hiperglicemia? Tener el azúcar, o sea, tener su azúcar alto siempre lo va a terminar matando, ya sea por complicación aguda, ya sea por complicación crónica de la diabetes. ¿Ok? Entonces, eso se puede prevenir y para eso está el instituto, para educar. Entonces, por eso se le educa al paciente. Es cierto, no va a andar con 200 no puede andar con eso. Tenemos que cumplir metas, evitando que tenga hipoglicemia, eso sí, y eso ya le corresponde al médico readecuarle la dosis del tratamiento. O sea, mantenerlo en un término medio, ¿no? Que no llegue, sobrepase esos 150, ni que baje. Vamos con el joven. Ahora con el paciente joven, uno ya es más estricto. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 1 que ya han cumplido su mayoría de edad y ya no son atendidos en el Hospital María, son referidos para el hospital, ya sea escuela o para el hospital, al Instituto Nacional del Diabético. Entonces allá es recibido por nosotros. Perfecto. Allá somos un poquito más restrictivos, ellos son más educados, porque los endocrinólogos pediatras son bien exhaustivos en cuanto a la educación que se le brinda a este niño que tiene diabetes. Entonces con ellos casi no tenemos problema. El problema es cuando ya vemos los tipo 2 y le iniciamos esquemas de insulina más complejos y le iniciamos a ser más insistentes en cuanto a sus objetivos glucémicos. Entonces aquí tiene que estar entre 80 y 130. Ya es menor. En ayuno. Ya hacemos una brecha más. ¿Por qué 80? Sí. Porque hipoglicemia se define como ese valor de glucosa por debajo de 70. Entonces dejamos ese 70 y 80 como ese rango ahí medio, pero entre 80 y 130 tiene que amanecer este paciente en ayunas. Joven, estamos hablando menor de los 60 años. Sí, un paciente competente. Sí, porque, por ejemplo, podemos tener un paciente de 50 años que esté postrado en cama. Claro. O sea, se cataloga al paciente. Dependiendo de la condición. Dependiendo. Es decir, es una persona que está en tratamiento ya, cualquiera que sea, farmacológico o mediante la suministración de insulina, ¿verdad? Vía cutánea. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esta persona amanece y se hace la glucometría, que es el examen casero, ¿verdad? Tiene su glucómetro y le aparece en 135, 140, 150 en ayunas, no está controlado. No está controlado. No está llegando a meta con su medicamento. Entonces significa que cuando llegue a la consulta con el doctor, tiene que llevar su automonitoreo, que es una gran herramienta, su automonitoreo en un papelito, cuánto anda su glucosa en ayunas, cuánto anda su glucosa 2 horas después de que come, cómo fluctúa, para que el médico en base a eso tome decisiones. Sí. ¿Por qué? Hay que aclarar, nos faltó el último objetivo, bueno, 2 objetivos. La glucosa en ayunas, ya la mencionamos. La glucosa 2 horas después de comer puede oscilar entre 160 y 180 después de las comidas. 160, 180. Exactamente. Si fuera menor de 160, pues qué bueno, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Y este paciente tiene que tener su hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Esos son los 3 grandes objetivos glucémicos en cuanto a los niveles de glucosa, si cumple este paciente. Pero hay que aclarar algo, cuando se lleva el automonitoreo a la consulta con su médico, es importante ver qué tipo de insulina está utilizando. Ya no estamos hablando de la mezcla de las diferentes familias que hablamos en los segmentos anteriores. Estamos hablando ya de la insulina, de la aplicación, ¿ok? De los diferentes tipos de insulina. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, lo vamos a mencionar al regreso de la pausa, porque todavía entra mucha duda en el paciente, es decir, cuando ya estamos con la insulina, ¿cuál es el horario mejor? ¿Antes de comer, después de comer o durante el proceso, durante el día? Y eso vamos a aclararlo en este momento cuando regresemos de la pausa. Continúe con nosotros esta mañana con la doctora Delmi Castillo. Ella es médico internista del Instituto Nacional del Diabético, hablando de los tipos de fármacos o medicamentos que se utilizan en la terapia para el paciente diabético. Ya regresamos. Seguimos
con su programa Con Salud, hablando de los medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, con la doctora Delmi Castillo, médico internista del Instituto Nacional del Diabético, más conocido como INADI. Me quedé con esta pregunta, nos queda poco tiempo, pero vamos a ver brevemente abordarlo. ¿Cuál es la hora más correcta? Hay personas que dicen, lo hago, me inyecto la insulina en ayunas, justo antes de comer, después de la comida. ¿Cuál es el tratamiento correcto a seguir? Ok. O el horario, mejor por dicho. ejemplo, si está con insulina NPH, este paciente puede inyectársela 30 minutos antes de que él coma o 30 minutos después, independientemente de el mecanismo de acción. Cuando empieza a hacer la acción el fármaco, es entre 1 a 2 horas posterior a que se le inyecta, pero debe asegurarse de haber comido. ¿Okay? La Eso NPH. Es la NPH, que es la que se da a nivel gubernamental. Si el paciente está con insulina de acción prolongada, ya sea cualquiera de los lapicitos, que el médico le da lapicitos, ¿verdad? Cualquier análogo de acción prolongada, depende del horario, porque como dura 24 horas, usted se la puede inyectar en la mañana y se va a volver a inyectar a la mañana siguiente, o se inyecta en la noche a las 6 de la tarde, significa que a las 6 de la tarde del siguiente día tiene que inyectarse. Estos análogos tienen menor riesgo de hipoglicemia, entonces son un poco más seguros, pero hablar de insulinas es otro mundo que con todo gusto pues en otro programa lo vamos a abordar. Vamos a hacer un programa Lo que completo. sí es que el paciente tiene que saber de que para el control de la diabetes no solo es el fármaco. Claro. Tiene que ver mucho esto, mire, su cambio en cuanto a sus chips, cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, mínimo 150 minutos a la semana, hacer y comer bien alimentos saludables. Entonces, eso es sumamente importante, no solo los fármacos. Eso es muy importante. Cuando hablemos de la insulina, vamos a hablar más adelante, cuando hagamos ese tema especial de esto, la combinación, si la NPH, la de acción cristal, todo eso vamos a saber. Doctora, qué gusto haberla tenido con nosotros. ¿Dónde la localizamos en la consulta privada? Bueno, estamos en 2 lugares. Estoy en Climedenti, que queda en la segunda entrada de la colonia Kennedy. Ahí estamos en el horario de la tarde, previa cita, deben de llamar para que yo les pueda hacer la cita, porque como tengo otros compromisos, tengo que ver en qué horario los puedo ver. Y también estamos los días sábados en el Centro Médico Ester. Este queda ubicado en el Boulevard del Norte, acá casi por el Mayoreo. Entonces también ahí me pueden localizar los días sábados en horas de la mañana. Y el número de teléfono, pues lo ponemos en pantalla para la gente que nos ve por televisión, Carlitos, muy bien. Y para la gente de radio se los decimos, 9505-9028. 9508. Muy bien, lo vamos a corregir. 9508-9028. Muy bien, 9508-9028. Ese es el número para poder contactar a la doctora en la consulta privada. Gracias, doctora Delmi. Un placer para mí. Un gusto, qué excelente tema, ¿verdad? Así que esperamos que usted ponga en consideración todo lo que hemos dicho esta mañana en su programa Con Salud. Les recordamos cada día vernos a las 10 de la mañana y escucharnos, por supuesto, a través de su Yapa FM Stereo 102.1. ¿Le gustó el programa o se quedó pendiente de alguna información que no logró escuchar muy bien? Puede verlo en repetición por su Yapa TV hoy a las 11 de la noche. Hasta pronto.